Y bueno, amigos, lo que les estaba comentando, tercer video del día, estoy absolutamente desatado, pero la verdad es que está bastante interesante. Habían bastantes cosas que me he conseguido y dije, bueno, vamos a exprimir estas últimas horas de esta que es mi camiseta favorita por la fresca y para estos tiempos. Yo sé que muchos de ustedes que viven en España están ya en invierno, pero nosotros vivimos en un verano constante y más para estas fechas en que ustedes están en invierno, nosotros estamos en el mega verano, por decirlo así. Estamos en verano constantemente, pero la verdad es que cuando llegamos a este punto de la vida, llegamos a un mega verano. O sea, prácticamente sube 4 grados la temperatura, una cosa de loco. Pero bueno, yo creo que eso a ustedes les da exactamente igual. Les expliqué un poco por qué tengo esta camisa toda horrible, pero es que me gusta muchísimo, sobre todo por la tela, la textura y porque da bastante fresquito. Así que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes, que la verdad me ha parecido bastante llamativo. Lo de siempre, antes de comenzar, les voy a recomendar el patrocinador de este canal, el sitio de apuestas 22bet, que te va a permitir, cuando hagas tu primera recarga, tu primer depósito, para empezar obviamente con tus apuestas, te va a regalar hasta una bonificación que puede llegar hasta ser del 100%. Es decir, si recargaste $10 o depende de tu moneda, puedes recibir hasta de bonificación hasta el 100%, quiere decir otros $10, para que empieces a hacer tus apuestas con cualquier deporte: béisbol, fútbol, hockey, etcétera, etcétera. Te recomiendo revisarla. Si te unes con el enlace, tienes ese porcentaje que te van a regalar como bonificación. Por supuesto, los enlaces los vas a encontrar en la descripción. No me enredo sin mucho más cuento, vamos a darle play a lo que les traigo el día de hoy, porque la verdad es que es bastante llamativo. Quiero que repasemos algo que se ha dicho por ahí, se ha estado diciendo sobre el caso Negreira. Un presidente del Barça prácticamente ha reconocido abiertamente que son unos tramposos, así como lo escuchan. Ya van a ver que no les estoy diciendo mentiras. Quiero que empecemos hablando un poco de esto, que es un tweet que coloca esta cuenta de Twitter madridista bastante conocida llamada Benito. Coloca este post o este tweet, y que la verdad a mí me ha llamado bastante la atención, cracks, porque me parece que es de locos, y creo que es un sentimiento generalizado que había cuando se fichó a Bellingham. Así que vamos a ponerlo. Es Bellingham, el fichaje del Madrid de Bellingham, que ya os dijimos hace tiempo ya. Simplemente el Dortmund, como trámite, ha tenido que comunicarlo a la bolsa de allí, y pagará el Madrid 103 millones de euros más 30 en variables. El Madrid pagará a Bellingham casi o más de 130 millones de euros. Si va todo bien y ganan un título de liga, ¿eh? El Madrid se va a gastar una pasta este año, ¿eh? Os digo 300 millones, más de 300, ¿eh? Cerca de 400 millones va a gastarse el Madrid, ¿eh? Bueno, me imagino que él hacía referencia a eso de que se iba a gastar no sé cuánto el Real Madrid, pensando que el Madrid siempre se iba a fichar a Kylian Mbappé. Es llamativo este discurso porque, bueno, este tipo de personajes siempre decimos que es madridista, siempre dicen, no, este Josep es madridista. Que esté hablando del fichaje de Bellingham cuando el Palancas, por ejemplo, fichó por muchísimo dinero también a jugadores como Dembélé o como Coutinho, me parece realmente lamentable. No sé cómo lo ven ustedes, pero quería traerles esto, y así como dice el tweet, esto es historia de la televisión. Cómo cuestionaron el tema de Bellingham y ahora todo el mundo se le olvidó el precio. Están buscando a ver cómo sacar de quicios al madridismo, que lo único que hace es seguir derritiéndose por el nuevo 5 del Real Madrid. Pasamos a lo siguiente, porque mira que a mí Kim Domenech me parece un tipo bastante serio, chicos. Me parece un personaje bastante coherente. La verdad me parece de los pocos personajes serios que existen en el entorno Barça. Pero esta vez, bueno, ha dicho esto que me ha llamado la atención y que lo quiero comentar con ustedes. Lo de la propaganda es discutible por un motivo. Sí, sí. Para mí la propaganda es discutible porque es verdad, y yo estuve en Vallecas, que desde que acabó el partido la Junta y en general el vestuario estaban molestos por el tema de los árbitros. Lo hemos venido contando aquí, José Álvarez, el saldo arbitral y las cuentas que hacen dentro. Entonces, la única manera de alzar la voz es lo que ha hecho hoy a Laporta y poner de manifiesto que se sienten perjudicados. Para mí eso no es propaganda. Lo que sí compro es dos cosas de José Luis. Uno, que se podría pedir una gestión mejor al club en otros temas, estoy de acuerdo. Dos, que al primero que le va bien a Laporta que se hable de la polémica y no de otros temas,
es al propio Laporta. Y 3, que ahora mismo todos los culés están de acuerdo en una cosa, y es que salieron perjudicados por los árbitros, y es algo que se tiene que decir. Y último, lo siento mucho, pero eso no lo vamos a combatir, y es un sentimiento mayoritario. Si lo del Barça fuera al revés, se hubiera hablado de Negreira, se hubiera hablado de... Lleváis vídeos, muchas cosas que tiene razón. Bueno, chicos, y mira que me parece que pese a la medio estupidez que ha dicho, dice siempre las cosas con un poco de coherencia. Él mismo dice que a Laporta es a la persona que más le conviene que se hable de polémicas cuando el Barça está haciendo el ridículo y está sobrevolando la destitución de Xavi o el sentimiento culé generalizado en el que tal vez lo de Xavi no va para ningún lado. Entonces me parece bastante curioso. En definitiva me pareció bastante curioso, pero me parece llamativo que dicen que si fuera al revés, que si fuera el Real Madrid estaríamos hablando una semana, pero ¿cuánto? O sea, ya mañana creo que empieza la jornada de la Liga nuevamente y todavía estos sinvergüenzas están hablando de lo del pasado fin de semana. A mí también lo que me molesta de todo esto, lo que me da risa y rabia, una mezcla entre las dos, es escucharlos decir cosas como... No, en el Madrid se hablara de esto, sí, aquello, lo otro, y hablan hacen mucho énfasis cuando les pasa una jugada en la que tal vez fueron perjudicados. Para mí sí han sido perjudicados en esa jugada, no tengo por qué esconderme, yo trato de decir lo que puedo, o lo que sé, o lo que entiendo, pero me llama la atención que una semana antes, justo una semana antes, o la jornada anterior a esta jornada, se ha desenfocado la cámara, qué pereza. Hola. Bueno. Ya se enfocará en su momento. Una semana antes o una jornada antes de que pasara todo esto, estos personajes habían robado también a la Real Sociedad con un penalti clarísimo de Koundé sobre Oyarzábal. Entonces ahí sí se quedan callados y se la tragan. Eso es lo que me parece lamentable. Está bien que te quejes, pero después que has robado durante tanto tiempo y que tienes encima, yo creo que está de más este tipo de campañitas y de vergüenzas absolutas. Quiero que escuchemos ahora a nuestro amigo Gaspar, expresidente del Palanca Fútbol Club, y que bueno, le han cuestionado sobre el caso de Enríquez Negreira, y fíjense lo que ha dicho, que me parece interesante. ¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿Seré tan gilipollas de que me tuve que ir del Barça por culpa de no ganar ni un partido? Si hubiera sabido que se podía pagar a los árbitros, por favor. ¿Y de quién fue la idea de pagar? ¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿Seré tan gilipollas de que me tuve que ir del Barça? Mira, yo no sé de verdad quién prepara las defensas de la gente esta que está involucrada con el caso Negreira, pero prácticamente este hombre acaba de decir abiertamente y públicamente, sí, es que somos unos corruptos. Es más, si lo hubiera sabido, esto lo trata de decir él como tratando de victimizarse de que no, yo ni siquiera sabía, terminé saliendo porque no habíamos ganado. Claro, como cualquier persona en el mundo del fútbol que no gana, termina apartado porque evidentemente esto va de ganar. Es lo que me parece bastante curioso. Entonces, no sé, en definitiva me llama mucho la atención, pero les digo, este hombre acaba de decir abiertamente y públicamente que son unos tramposos y lo ha reconocido. Es que la defensa de esta gente yo creo que va a terminar siendo su peor perdición, como ellos mismos decían la otra vez, y empezaron a filtrar que no, que se le pagaba a Negreira, pero era para que equilibrara las situaciones. Lo que estaba era aceptando que intentaron por lo menos cometer el delito, que ya es una causa bastante imputable. Me parece vergonzoso, lamentable, asqueroso, pero yo creo que deberíamos estar acostumbrados, y lo que yo siempre les digo, vamos a tener paciencia, que en su debido momento a esta gente les va a llegar su cosita. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.